¿En qué momento su instinto se hizo realidad? Cuando era adolescente iba en el coche con unos amigos. El conductor iba un poco rápido y actuaba como un idiota en general. Paramos para que pudiera cambiar un CD. Esto fue en los años 90. Tuve el mal presentimiento de que iba a destrozar el coche y que alguien moriría o saldría mal herido. Estuve a punto de salir del coche, pero no lo hice. Acabamos chocando menos de 20 minutos después. Estuve a punto de cortarme una arteria del cuello cuando chocamos. Las lesiones de todos los demás fueron bastante leves, incluido el conductor. Sus acciones imprudentes causaron el accidente. Ojalá hubiera confiado en mi instinto. La primera vez que conocí a la profesora que iba a tener mi hija autista en la escuela primaria, estábamos hablando de mi hija, y ella se acercó y se sentó en una mecedora en el aula. Y la reacción de la maestra fue simplemente exagerada. Le gritó: "No, no, no, esa es la silla de la señora R". Pequeña me quedé de piedra, pero luego me replanteé las cosas. Me dije que solo estaba siendo sobreprotectora, etc. Debería haber hecho caso a mi instinto. A la señora R la pillaron tirando de la pierna de un alumno neurotípico por el pasillo mientras estaba tumbado boca abajo, y luego se le cayó la mochila encima. Fue arrestada por ello, pero pudo volver a trabajar, con la adición de cámaras en su aula. Unos meses más tarde, mientras estaba en libertad bajo fianza, fue sorprendida abusando de uno de los niños autistas de su clase en múltiples ocasiones, supuestamente golpeándolo en al menos una ocasión con su chancleta. Después del segundo incidente, nuestro periódico local compartió un artículo que habían escrito sobre esta profesora muchos años antes, cuando tenía 12 años, y había asesinado a una compañera de 14 años apuñalándola en el corazón. Cuando tenía unos 15 años, mi padre estaba trabajando en otro estado con un amigo suyo para obtener unos ingresos extra. Recuerdo que una noche me desperté de un sueño muerto, y todo mi cuerpo me decía: llama a tu padre, ahora. Así que lo hice. Aunque eran como las 2 de la mañana. No contestó. Dejé el teléfono y poco a poco empecé a despertarme, y traté de convencerme de que probablemente estaba dormido y yo solo estaba siendo rara, pero la sensación no desaparecía. Algo que no puedo explicar me rogaba que siguiera intentándolo, así que lo hice. A la quinta vez se me hizo un nudo en el estómago y pensé que iba a vomitar, pero entonces él contestó y las primeras palabras que salieron de su boca fueron: Dios, cariño, ¿me oyes? Le dije que sí y le dije que estaba preocupada por él, y le pregunté si estaba bien y me dijo: no, la verdad es que no, pero tengo que llamarte. Colgó antes de que pudiera decir otra palabra, y fue entonces cuando fui a despertar a mi madre. Le dije: creo que le ha pasado algo a papá. Mi padre finalmente volvió a llamar, y nos contó cómo él y su amigo se equivocaron gravemente en una curva, y ambos acababan de subir un pequeño barranco, y estaban caminando por todo el lugar tratando de conseguir señal para pedir ayuda cuando se produjo mi llamada. Estaban bastante golpeados, pero nada que pusiera en peligro su vida. Solo pasaron un par de días en el hospital antes de que mi padre decidiera que ya había tenido suficiente, y tomara un autobús de vuelta a casa. Mi padre todavía cuenta que cuando oyó los neumáticos salir de la carretera, y vio las copas de los árboles precipitarse hacia el parabrisas, pensó que estaban muertos, y que escuchar mi voz por teléfono fue lo más bonito que ha oído en su vida. Mi madre todavía no entiende cómo supe llamarle, y yo tampoco. Afortunadamente, no he vuelto a tener otra experiencia como esa y, si soy sincera, no quiero hacerlo. Le digo a mi madre que, sea lo que me despertó, espero que la próxima vez elija a otra persona. Mi madre era una hippie loca. Me mudé a los 16 años y, con el tiempo, pude establecer una relación estrecha pero cautelosa con ella. En ese momento ella vivía en un barco en Los Cayos de Florida. La quería mucho, pero sufría de adicciones y tenía una relación terriblemente abusiva. Empecé a tener pesadillas en las que su novio me llamaba. En los sueños me decía que se había caído del barco y que no la encontraban. Mi instinto me decía que no podía ser yo quien la salvara. Era una mujer adulta que tomaba sus propias decisiones. Decidí volver a no tener contacto, pero seguí posponiendo la conversación. Lo haría después de su cumpleaños. 2 días antes de su cumpleaños recibí la llamada. Se cayó al mar mientras estaba intoxicada, y su cuerpo no fue encontrado hasta la mañana siguiente. Estaba visitando a mi familia en California, zona de Los Ángeles. Iba caminando a casa desde una tienda de segunda mano recién inaugurada cerca de la casa de mis abuelos. En ese momento estaba con mi hermana mayor que 1 o 2 semanas antes había tenido a mi segundo sobrino. Empecé a tener la sensación de que en algún momento nos iba a golpear algo. No sabía exactamente qué,
pero tenía esa sensación. Seguí postergándolo, ya que en esa zona, y especialmente en ese momento, debía de haber unos 5 coches circulando en ambos sentidos de la calle. Estábamos a punto de doblar la esquina para volver a la calle junto a mis abuelos. Cuando sentí que tenía que vomitar de lo mal que me sentía, acabé empujando a mi hermana y a mis sobrinos hacia la pared de la casa de la esquina y, casi inmediatamente, fui arrollada por un coche que había sido embestido a gran velocidad. Por suerte, mis sobrinos y mi hermana estaban bien, pero yo tuve que operarme la pierna y una parte de la cadera. En la licenciatura, mi hermana y yo vivíamos en una casa que compraron mis padres y teníamos compañeros de habitación. Mi hermana había conseguido un chico nuevo que se mudaba después de las vacaciones de verano. Lo conocí el día que se mudó. Estaba en el piso de arriba. Lo conocí. Le di la mano. Bajé a la suite del sótano. Llamé a mi madre y le dije que de ninguna manera habría dejado que ese tipo se mudara. Me preguntó por qué y le dije que tenía un mal presentimiento sobre él. Estuvo en la casa 2 meses antes de que lo desalojáramos, por muchas razones. La policía tuvo que intervenir. Fue un lío. Avanzamos unos meses y volvimos de las vacaciones de Navidad y la casa estaba completamente destrozada. Enseguida dijimos a la policía que creíamos que había sido él. Dijeron que lo conocían bien. La reclamación al seguro fue de $160,000. Vivimos en un hotel durante 3 meses mientras reconstruían la casa. La policía pensó realmente que intentaría matarnos. Acabó confesando cuando estaba en tratamiento, pero se libró debido a la locura temporal causada por las metanfetaminas. Mi vecino, que no salía mucho, siempre aparcaba su coche en el mismo sitio, justo a la vista de la ventana de mi habitación. Hubo una tormenta de nieve durante toda la semana, y el cuarto día de la tormenta yo estaba sentado en la cama viendo la televisión. Me asomé y vi que su coche no se había movido en toda la semana. La nieve estaba amontonada y los regueros estaban inmaculados. Tuve esa sensación de asco, pero pensé que estaba siendo paranoico. Me desperté en mitad de la noche con su cuerpo siendo sacado por los paramédicos. Sus riñones habían fallado y fue incapaz de buscar ayuda en sus últimos días, atrapado en su casa solo. Todavía me da asco pensar en ello. Otra historia fue la de mi madre. Voy a comenzar con el hecho de que vi morir a bastantes miembros de mi familia cuando tenía 10 años o menos. Casi me adormecí ante la idea y, en cambio, me centré en los entresijos de sus enfermedades. Al fin y al cabo, no hay mucho que hacer para un niño sentado en una habitación con una persona que espera a expirar. Hay un olor que siempre se me quedó grabado cuando estaban cerca de la muerte, casi como un dulce olor a podrido. Volviendo a la historia, un día ella estaba hablando conmigo, y el olor me golpeó como una tonelada de ladrillos. Unas semanas más tarde le diagnosticaron un cáncer de boca en fase 3. En la escuela secundaria, mi perro estaba ladrando como una tormenta una mañana en el patio trasero alrededor de nuestro trastero. Mis padres me dijeron que fuera a comprobarlo, pero yo tenía el presentimiento de que pasaba algo, y no quería llegar tarde a la escuela. Poco después de llegar allí, la escuela se cierra inmediatamente y todos se refugian en su lugar. Al parecer, se había encontrado un cadáver con una herida de bala en un coche en un parque cercano y el sospechoso seguía en libertad. Al final se levanta el encierro y la jornada escolar continúa con normalidad. Al volver a casa, al doblar la última esquina y a falta de una manzana para llegar a mi casa, veo que todo un escuadrón de coches de policía se detiene alrededor de mi casa. Corro frenéticamente por la manzana y me encuentro con el patio trasero plagado de policías que rebuscan entre todas las cajas y trastos de nuestro trastero. Al parecer, el sospechoso de asesinato estaba escondido en nuestro trastero, y fue capturado después de que alguien informara de que lo había visto saltar la valla. La policía estuvo todo el día en nuestra casa buscando el arma. Si hubiera ido a comprobar a qué ladraba el perro, quién sabe qué habría pasado. La noche antes de que mi prometida saliera de viaje por carretera con su padre para ir a ver a su familia al este, me preguntó si estaba enfadada con ella por ir. Tenía un mal presentimiento sobre todo el asunto, pero no podía decir por qué. Era solo un presentimiento. Habría estado fuera unas 3 semanas. Le dije que estaba bien, que no quería echarla de menos. Debería haber hecho caso a mi instinto. Alrededor de 2100 millas de su viaje, en una intersección en Joliet Hill, hubo un conductor ebrio en un camión que se estrelló contra su coche y otros 3, matándola y lisiando a su padre. Ella tenía 29 años. Estaban a unas 250 millas de su destino. Mi mundo se rompió ese día, y desde entonces soy una cáscara rota. Tenía un mal presentimiento que no podía precisar. Algo iba mal y no hice caso a mi instinto,
y mi vida se arruinó por completo. Sé que cuando me preguntaba si estaba enfadado con ella, me estaba dando una salida. Si le hubiera pedido que se quedara, lo habría hecho. La gente intenta decirme que eso no es cierto, pero no la conocían como yo. Ella no estaba 100% segura de querer irse. Era mi mejor amiga, mi alma gemela, todo mi mundo. Sí, habría sido egoísta por mi parte. Podría haberme echado en cara que no la dejara ir, pero al menos seguiría aquí. Nos íbamos a casar por fin, y a formar nuestra familia cuando ella volviera. La noche que recibí la llamada, algo estaba mal. Podías sentir que algo estaba terriblemente mal, pero de nuevo, no podía precisarlo. Cuando recibí la llamada, algo me hizo descolgar. No suelo responder a números que no reconozco. Ella había muerto más o menos cuando empecé a sentirme así. Se suponía que debía protegerla, mantenerla a salvo. Le fallé. Me persigue cada minuto de cada día. Han pasado casi 5 años. No yo, sino mi abuela. Mi abuela siempre ha tenido un extraño sexto sentido sobre las cosas. Siempre sabía cuando alguien estaba embarazada. Sabía cuando sus hijos faltaban a la escuela, cuando se habían llevado un capricho, el mejor día para ir al bingo, etc. Pasó por un cáncer 2 veces en 5 años, y acababa de terminar su última ronda de quimioterapia cuando supo que algo iba mal. Durante 3 semanas estuvo yendo al médico para decirle que algo iba mal, pero no pudieron encontrar nada. Le dijeron que solo era una reacción de su cuerpo a la quimioterapia, y a su edad, y que se pondría bien en 1 o 2 semanas. Siempre fue la persona más feliz que conocí, pero el mes antes de su muerte cambió un poco. Asustó a mi madre muchas noches cuando la llamaba llorando diciendo que sabía que iba a morir pronto. La llamaba al menos una vez cada 15 días para ponerse al día, pero empezó a llamar con más regularidad. La última vez que hablamos, me dijo lo orgullosa que estaba de que alguien de la familia empezara a coser por fin. Ella solía ser costurera e incluso se hizo su vestido de novia, pero nadie más tenía interés hasta mí. Además, rara vez decía te quiero, pero terminó la llamada diciendo lo orgullosa que estaba de mí, lo mucho que nos quería a mi hija y a mí, y a mi bebé por nacer, y que este sería el bebé que se quedaría después de 3 pérdidas. El lunes, el hospital me hizo una radiografía de tórax y salió limpia. A pesar de una fiebre de 2 semanas que no desaparecía, la enviaron a casa. El miércoles mi madre tuvo que llamar a una ambulancia porque tenía pánico y la fiebre era muy alta, y decía que le dolía el pecho. El jueves, mientras mi madre me llevaba a casa después de una ecografía, mi tío llamó para decir que habían hecho otra radiografía y que era neumonía. El viernes a las 3:30 de la mañana, mi abuela le rogaba a las enfermeras que llamaran a mi madre. La necesitaba allí. No podía ser nadie más, no podía esperar. Nada la tranquilizaría durante horas. Así que llamaron y mamá fue. Para el mediodía estaba perdiendo la capacidad de hablar. A las 4:30 de la tarde ya se había ido, cogida de la mano de mi madre y de sus hermanas mientras mi madre tocaba para ella de puntillas entre los tulipanes. Cuando limpiamos su casa, tenía 4 ramos de tulipanes falsos y una nota para cada uno de sus hijos, escrita unas semanas antes, cuando empezó a decir que iba a morir pronto. Tenía el presentimiento de que uno de mis familiares más cercanos iba a fallecer. Mis padres alquilaron una casa en la playa para celebrar su 33º aniversario en octubre de 2021 y, como yo vivía cerca, me reuní con ellos allí para pasar unas mini vacaciones familiares. La última noche del viaje, estábamos todos en el salón viendo la televisión después de cenar, y tuve la abrumadora sensación de que esta sería la última vez que mi vida sería realmente perfecta. Estaba en mi lugar favorito, alojada en mi casa de playa favorita que mis padres habían alquilado desde que tenía 4 años. Mis 2 padres estaban sanos y bien sentados en el sofá a mi lado, y mis 2 perros estaban acurrucados a mi lado. La sensación era tan fuerte que incluso saqué mi teléfono, y grabé un vídeo haciendo una panorámica de la habitación porque tenía la sensación de que sería un momento que nunca querría olvidar. Al día siguiente me despedí de mis padres después de hacer la maleta, y les dije lo mucho que los quería, y que los vería cuando estuviera en casa para las vacaciones. Mi madre falleció instantáneamente la mañana del 18 de diciembre de lo que creen que fue un aneurisma cerebral. Estaba completamente sana, sin ninguna afección previa, y no tenía ningún síntoma antes de que ocurriera que la alertara de que algo iba mal. Me había acostado temprano la noche anterior, y cuando me desperté tenía 2 mensajes de texto, un TXT de buenas noches de mi madre enviado después de que me había dormido a las 10:04 p.m. diciéndome lo mucho que me quería, y otro de mi padre a las 7 a.m. diciendo llámame ahora, es muy importante. La mitad de mí murió ese día con ella.